Vesta era la diosa del hogar, la casa y la vida doméstica para los romanos, primogénita de los titanes Crono y Rea, y como los demás, fue engullida por su padre. Cuando su hermano Júpiter, que logró escapar del apetito de su padre, liberó a sus hermanos, Vesta fue la última en ser liberada, por eso se la considera tanto la más vieja como la más joven de los dioses. Era muy bella y atrajo la atención tanto de Apolo como de Neptuno, que lucharon por su mano. Sin embargo, Vesta los rechazó a ambos y rogó a Júpiter que le permitiera permanecer siempre virgen. Cuando Júpiter consintió, Vesta se sintió complacida y cuidó de su casa y su hogar, identificándose así con la vida familiar, pero sobre todo con la tranquilidad doméstica. El 29 de marzo de 1807, Heinrich Olbers, desde Bremen, descubre un objeto de unos 530 kilómetros de diámetro, al que bautizan con el nombre de Vesta. Vesta es el segundo objeto más masivo del cinturón principal de asteroides y el tercero en masa, acaparando el 9% de la masa total del cinturón principal de asteroides. Lo que lo hace interesante es que además es el objeto más denso dentro de este cinturón de asteroides. El asteroide Vesta orbita en una órbita de 2,1 a 2,5 unidades astronómicas del Sol, lo que implica que su afelio está levemente más lejos que el perihelio de Ceres. Desde agosto de 2011 hasta mayo de 2012, la sonda Dawn de la NASA visitó el asteroide Vesta. Durante estos 9 meses, cartografió y analizó su superficie, y gracias a ello conocemos una gran cantidad de datos sobre este asteroide. Sabemos que está diferenciado, que tiene un núcleo metálico, un manto bastante grueso y una corteza aún más gruesa de lo que inicialmente se pensaba. En la actualidad la corteza de Vesta profundiza casi 80 kilómetros. Lo interesante de este asteroide es que sobre él existen dos grandes cuencas de impacto, calculadas aproximadamente en torno a los 1000 millones de años. De estas dos colisiones del asteroide Vesta contra otros cuerpos, se produce una eyección de material que supone casi el 1% de la masa total del asteroide. Gran parte de estos fragmentos desprendidos del asteroide Vesta orbitan como familias de asteroides o asteroides basálticos en el cinturón de asteroides. Muchos de esos detritos incluso se han posicionado como objetos cercanos a la Tierra y algunos han llegado a nuestro planeta en forma de meteoritos. Completa su rotación en 5,34 horas, que es levemente más rápida que el resto de los asteroides, por lo que algunos científicos lo consideran un objeto evolucionado. Las temperaturas de Vesta oscilan entre los menos 20 grados en el cenit, cuando el Sol está en el cenit, hasta los menos 190 grados en el polo invernal. La temperatura media entre el día y la noche oscila entre menos 60 a menos 130 grados centígrados, lo que supone una oscilación tremendamente fuerte, de al menos 70 grados centígrados. Completa su periodo orbital en 3,6 años. El asteroide Vesta produjo una leve actividad volcánica al inicio de su formación. Elementos radiactivos de vida corta, como el aluminio 26, permitieron una diferenciación magmática en capas. De esta manera, el asteroide Vesta ostenta un núcleo metálico, un manto rico en olivino y una corteza de detritos. En el origen del sistema solar, más de 100 planetoides o asteroides gigantes orbitaron al Sol. Muchos de ellos, la inmensa mayoría, sucumbieron al caos. Vesta sobrevivió. Se posiciona, por lo tanto, como un embrión planetario, una fuente de información valiosísima para los científicos. De hecho, en la actualidad creemos que los meteoritos metálicos procederían de los núcleos de aquellos planetas o planetoides que se destruyeron y que del manto de esos mismos cuerpos procederían las acondritas asteroidales. Fue en el año 2001 cuando se descubre que el asteroide 1929 con la A es un fragmento de Vesta y que además procede de las capas más profundas de su corteza. Se ha descubierto que Vesta es la fuente potencial de los meteoritos de la familia HED. Del regolito litificado del asteroide procederían las howarditas y las eucritas brechadas. De las lavas basálticas, las eucritas no cumuladas. De las rocas plutónicas ricas en piroxeno, pigionita y plagioclasas procederían las eucritas cumuladas, mientras que las diogenitas, a su vez,
procederían de rocas plutónicas ricas en ortopiroxeno, formadas en los fondos de las cámaras magmáticas del asteroide. Como pueden ver, el asteroide Vesta es un objeto extraordinario para la ciencia. Un objeto que ha permitido conocer cómo eran los primeros procesos ígneos en el sistema solar cuando comenzó toda la actividad. Un objeto que ha permanecido casi conservado, congelado en el tiempo. Un embrión planetario de gran valor para la ciencia. Gracias a Vesta conocemos cómo fueron aquellos procesos en los primeros orígenes del sistema solar. Sobre los meteoritos procedentes de Vesta no vamos a entrar hoy en profundidad, les emplazo a un nuevo vídeo. Sin embargo, gracias al análisis y a la observación de los meteoritos HED, conocemos también una gran cantidad de datos sobre Vesta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Les agradezco una vez más que me acompañen, que estén ahí, que disfruten de este contenido y volvemos a vernos en el próximo vídeo.